La muerte siempre encuentra su camino, pero lo que sucede después puede ser más aterrador de lo que imaginamos. Es un umbral que todos debemos cruzar, pero pocos regresan para contar lo que hay más allá. Estas dos historias nos arrastrarán al límite de lo sobrenatural, revelando que el destino no siempre termina con la vida. La primera nos lleva al trágico final de un hombre que cayó al vacío desde las alturas, enfrentando en su caída algo más profundo y oscuro que la muerte misma. Su experiencia no solo fue un accidente, sino una confrontación con fuerzas invisibles que lo acompañaron en sus últimos segundos. La segunda historia nos muestra a una joven cuya búsqueda desesperada por el éxito la llevó a un pacto del que no pudo escapar. Su muerte, más que un accidente, fue la culminación de decisiones que sellaron su destino, desenterrando secretos oscuros que permanecen como advertencia. Dos vidas marcadas por finales diferentes, pero conectadas por un mismo enigma. ¿Qué hay más allá del último aliento? Estas historias no son solo relatos de muerte, sino puertas que se abren hacia lo desconocido. ¿Estás listo para cruzarlas? Manera de morir. 826. La caída eterna. Pedro Sánchez, un joven de 28 años, era la definición misma de un buscador de adrenalina. Trabajaba como limpiador de ventanas en los rascacielos más altos de la ciudad, enfrentándose al vértigo y al peligro como si fueran viejos amigos. Mientras otros veían un trabajo extremo, él veía un escape, una oportunidad de estar lejos del bullicio y las preocupaciones que acechaban en el suelo. Su reputación lo precedía. Era conocido entre sus compañeros por su temeridad, por ser el primero en ofrecerse a limpiar las ventanas más complicadas y por hacerlo con una sonrisa en el rostro. Pero, aunque Pedro proyectaba una imagen de seguridad y valentía, su corazón albergaba un vacío que nadie parecía notar. Desde muy joven, había buscado formas de llenar ese vacío. Perdió a su madre a los 12 años, y su padre, un hombre frío y distante, nunca pudo darle el apoyo emocional que necesitaba. En lugar de enfrentarse a su dolor, Pedro lo enterró bajo capas de actividades arriesgadas. Primero fue la escalada, luego el paracaidismo, y finalmente, trabajar a diario en alturas vertiginosas. Para Pedro, las alturas representaban algo más que un desafío. Era un lugar donde podía sentir control, donde la gravedad misma parecía recordarle que tenía el poder de decidir cada movimiento, cada respiración. Desde allá arriba, las preocupaciones del mundo parecían insignificantes, pero esa búsqueda constante de peligro también escondía algo más profundo, una lucha interna con el miedo a enfrentar la realidad de su soledad. Sus amigos lo admiraban por su valentía, pero pocos sabían de sus noches en vela, de las veces que se sentaba frente a una ventana mirando la ciudad, preguntándose si había algo más allá de la rutina y el riesgo. Pedro no temía caer físicamente, pero el peso de su vida emocional era una caída constante, una que lo acompañaba en silencio, incluso cuando colgaba entre el cielo y la tierra. Esa mañana, como tantas otras, Pedro se ajustó el arnés y subió al rascacielos sin dudarlo. Su rostro mostraba la misma confianza de siempre, pero algo en su mirada reflejaba la lucha interna que nunca confesó a nadie. No sabía que ese día no sería como los demás, que el destino lo esperaba justo al borde de ese abismo que tanto había desafiado. Era una mañana aparentemente tranquila, pero con un aire pesado que Pedro no pudo ignorar. Los vientos soplaban con fuerza inusual, haciendo que las cuerdas de los arneses se tambalearan como si tuvieran vida propia. Pedro revisó su equipo, como siempre lo hacía, pero había algo que no encajaba. Una ligera incomodidad, casi un presentimiento, se instaló en su pecho. Sin embargo, como era su costumbre, desestimó esa sensación y subió al andamio. El trabajo del día lo llevaba al piso 42 de uno de los rascacielos más imponentes de la ciudad. La vista desde ahí era impresionante. Un horizonte infinito y el bullicio lejano de las calles que parecían tan pequeñas desde esa altura. Pedro se concentró en limpiar las enormes ventanas, moviéndose con la agilidad y destreza que lo caracterizaban. Pero, a medida que pasaban las horas, el viento comenzó a intensificarse, golpeaba las estructuras y hacía que el andamio se balanceara más de lo normal. Pedro ajustó la cuerda de su arnés, tirando de ella para asegurarse de que estaba firme. Siguió trabajando, ignorando los escalofríos que recorrían su cuerpo.
Entonces ocurrió. Mientras limpiaba una de las esquinas más altas, un fuerte golpe de viento lo desequilibró. El anclaje principal que sostenía su cuerda se soltó, como si algo invisible lo hubiese arrancado de su lugar. Pedro apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando antes de que sintiera cómo su cuerpo era empujado hacia el vacío. En esos breves segundos de caída, el tiempo pareció detenerse. Pedro no gritó. No había tiempo para el pánico. Todo se ralentizó, y lo que sintió no fue solo miedo, sino algo más profundo, una extraña sensación de que no estaba solo. Mientras el viento silbaba a su alrededor y el suelo se acercaba rápidamente, Pedro vio algo que nunca había visto antes. A su alrededor, figuras sombrías parecían emerger del aire mismo. No eran humanas, sino sombras con formas cambiantes, como si el viento las hubiera moldeado. No hacían ruido, pero su presencia era innegable. Una de ellas, más grande que las otras, parecía extender un brazo hacia él, como si intentara alcanzarlo antes de que tocara el suelo. Pedro no sabía si lo que veía era real o una ilusión causada por el miedo. Pero, en ese momento, sintió una mezcla de terror y resignación. Mientras caía, su mente estaba llena de preguntas. ¿Eran esas sombras lo que lo había empujado hacia el vacío? ¿Estaban allí para llevarlo, para castigarlo o para salvarlo? Finalmente, el suelo lo recibió con un impacto seco y devastador. Pero para Pedro, esos últimos segundos en el aire fueron más que una caída mortal. Fueron un vistazo a algo mucho más grande, algo que no pertenecía a este mundo. Aunque su cuerpo yacía inmóvil en el pavimento, su espíritu había cruzado un umbral que pocos pueden describir. Y así, el día del accidente se convirtió en algo más que el final de su vida. Fue el comienzo de un misterio que nunca sería olvidado. Mientras Pedro caía, el mundo que conocía se transformó. El tiempo, que parecía implacable, comenzó a alargarse, cada segundo estirándose como si no tuviera fin. La velocidad de su descenso parecía disminuir, y una sensación extraña lo invadió. No era solo el miedo lo que lo embargaba, sino algo más profundo, algo que parecía observarlo desde el mismo vacío. En medio de esta ralentización del tiempo, Pedro comenzó a ver imágenes de su vida. No eran simples recuerdos. Era como si cada momento estuviera siendo proyectado en una pantalla invisible frente a él. Vio a su madre sonriéndole cuando era niño, recordando los días felices antes de que la enfermedad la apartara de su vida. Vio a su padre, distante pero presente, y recordó el esfuerzo que hizo por criarlo, aunque nunca pudieron conectarse realmente. Pero no todo eran recuerdos dulces. También vio las veces en que había lastimado a otros, los errores que había cometido, las palabras que había dicho con rabia o indiferencia. Era un repaso implacable, un juicio silencioso que no venía de nadie más que de sí mismo. Sin embargo, estas imágenes comenzaron a desvanecerse cuando algo más apareció en su mente. Pedro notó que ya no estaba solo en su caída. Desde las sombras que lo rodeaban, comenzaron a surgir figuras oscuras, deformes, que parecían observarlo con una mezcla de curiosidad y malicia. Sus formas eran indistintas, como si estuvieran hechas de humo y oscuridad, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Podía sentir cómo lo seguían con la mirada, como si esperaran algo. Las figuras no hablaban, pero sus labios se movían, susurrando palabras que no podía entender, pero que resonaban en lo más profundo de su ser. El aire, que debería haber sido cálido por la velocidad de su caída, se volvió gélido, y ese frío no provenía del exterior. Era un frío que parecía surgir desde dentro de él mismo. Y luego, los gritos comenzaron. No eran los gritos que Pedro esperaba, no eran humanos, eran sonidos profundos, desgarradores, como si millones de almas estuvieran llorando en sincronía. Cada grito atravesaba su mente y aunque no entendía su significado, sentía que eran una advertencia. Pedro trató de apartar la mirada de esas figuras, pero no podía. Era como si estuvieran atadas a él, como si lo estuvieran esperando. Por un instante, pensó que estaba siendo juzgado por algo, pero no sabía qué. El tiempo seguía avanzando lentamente y cada segundo era más pesado que el anterior. Antes de que su cuerpo llegara al suelo, Pedro experimentó algo que nunca olvidaría. El frío que sentía se intensificó y por un momento se sintió arrancado de su cuerpo.
Era como si ya no estuviera conectado a la carne, como si algo más lo estuviera separando de su ser físico. En ese instante, todo se volvió negro. El tiempo, que había estado detenido, finalmente se rompió y Pedro cayó en un silencio absoluto. No había más imágenes, no había más gritos, solo una oscuridad profunda que lo envolvía. Y en esa oscuridad, antes de perder toda conciencia, sintió que esas figuras todavía estaban allí, observándolo, esperando algo más allá de la muerte. El momento del impacto fue tan brutal como inevitable. Pedro Sánchez, el hombre que desafiaba las alturas cada día, se encontró cara a cara con su destino en un solo y devastador segundo. Su cuerpo golpeó el pavimento con una fuerza que hizo eco en las calles, pero lo que dejó a los testigos paralizados no fue el sonido del impacto, sino algo mucho más perturbador. Aquellos que estaban cerca juraron haber escuchado un grito, pero no un grito humano. Era un sonido que describieron como profundo, gutural y cargado de un dolor que no podía provenir de una garganta humana. Era como si algo más hubiera estado con él en sus últimos momentos, como si las figuras oscuras que Pedro había visto en su caída hubieran hecho sentir su presencia al final. Los testigos se miraban entre sí, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Algunos intentaron racionalizarlo. Tal vez fue el viento, dijeron, o fue el impacto. Pero en sus rostros había algo más, un rastro de temor que ninguno quiso expresar en voz alta. Incluso aquellos que no creían en lo sobrenatural no podían negar que había algo extraño en ese grito final, algo que parecía romper las reglas del mundo físico. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Pedro inmóvil, pero el ambiente a su alrededor parecía cargado, como si el aire mismo retuviera una energía inquietante. Algunos paramédicos mencionaron haber sentido un escalofrío al acercarse, como si una sombra invisible los observara desde la distancia. Los análisis posteriores determinaron que la causa de muerte había sido el impacto, pero eso no explicó el grito que los testigos habían escuchado, ni tampoco explicó por qué algunos de ellos comenzaron a tener pesadillas recurrentes tras el accidente, sueños en los que caían al vacío y eran rodeados por figuras oscuras similares a las que Pedro había descrito alguna vez en conversaciones casuales. La noticia del accidente se esparció rápidamente, pero con ella vinieron los rumores. Algunos decían que Pedro había tenido un pacto con algo que lo había protegido durante años, pero que al final esa fuerza lo había abandonado. Otros hablaban de las sombras que parecían rodear el lugar donde había caído, de cómo las luces del edificio parpadearon justo antes de que el accidente ocurriera. El lugar del impacto se convirtió en un punto de curiosidad para algunos, pero en un espacio de miedo para otros. Los trabajadores del edificio comenzaron a evitar esa área, diciendo que sentían un frío inexplicable cuando pasaban por allí, incluso en los días más cálidos. La muerte de Pedro no fue solo un trágico accidente. Fue un enigma que dejó más preguntas que respuestas. Los que lo conocieron recordaban a un hombre valiente, pero ahora también lo asociaban con algo más oscuro, algo que parecía haberlo seguido hasta el final. Y mientras las historias y especulaciones continuaban, el grito que no parecía suyo resonaba en la memoria de todos los que lo escucharon, como un eco de un misterio que quizás nunca sería resuelto. Manera de morir. Número 347. El pacto oculto. María Velázquez, a sus 24 años, parecía tenerlo todo. Talento, belleza y una carrera en ascenso en la meca del cine, Hollywood. Las luces brillantes de los reflectores iluminaban su rostro en las alfombras rojas, y su nombre comenzaba a sonar en los círculos más selectos de la industria. Para quienes la veían desde fuera, su vida era un cuento de hadas. Sin embargo, detrás de ese glamour había una realidad mucho más oscura, marcada por el sacrificio, la presión y una ambición que la consumía día a día. Desde niña, María había soñado con ser una estrella. Creció en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran pocas, pero su madre siempre le decía: «Tú naciste para brillar». Esas palabras se convirtieron en su mantra, y con esa determinación dejó todo atrás para mudarse a Los Ángeles, con la esperanza de convertir sus sueños en realidad. Pero el camino no fue tan fácil como había imaginado.
La competencia en Hollywood era feroz, y María pronto descubrió que el talento y la belleza no eran suficientes. En un mundo donde el poder y la influencia lo eran todo, ser buena no bastaba. Había que ser la mejor, y para ello, debía jugar un juego que no estaba segura de entender. María comenzó a rodearse de personas influyentes, productores y agentes que le prometían el éxito a cambio de su obediencia. Las fiestas lujosas se convirtieron en su nueva rutina, eventos donde la extravagancia y el exceso eran la norma. Allí los tratos se cerraban con una sonrisa, una copa de vino caro y a veces algo más. María, desesperada por destacar, se dejó llevar por ese mundo, creyendo que era el precio que debía pagar para alcanzar sus metas. La presión era constante. Cada audición, cada papel, sentía que definían su valor no solo como actriz, sino como persona. Su teléfono se convirtió en una fuente de ansiedad. ¿Llamarían los productores? ¿La elegirían para el próximo gran proyecto? Esa incertidumbre, combinada con el ritmo frenético de su vida, comenzó a afectarla. Las noches eran largas, llenas de insomnio y dudas, pero María no se permitía detenerse. No vine hasta aquí para fracasar, se repetía una y otra vez. Con el tiempo, las ofertas empezaron a llegar, pero cada una traía consigo un nuevo compromiso, un nuevo límite que debía cruzar. En más de una ocasión, se encontró en situaciones incómodas, donde las decisiones que tomaba no eran guiadas por su moral, sino por la necesidad de avanzar en su carrera. Cada elección que hacía parecía alejarla un poco más de la persona que había sido, pero la promesa del éxito siempre era más fuerte que su voz interna. A medida que su nombre ganaba notoriedad, también lo hacían los rumores sobre su vida personal. Los tabloides empezaron a publicar historias sobre su supuesta fama repentina y los favores que había aceptado para llegar hasta allí. Aunque intentaba ignorarlos, sabía que había algo de verdad en esos susurros. Su ambición la había llevado a un punto en el que cada decisión parecía un pacto tácito con algo que no podía controlar. María Velázquez estaba en la cúspide de su carrera, pero también al borde de un precipicio invisible. La presión por mantenerse en la cima la empujaba constantemente a hacer más, a ser más. Lo que no sabía era que ese mismo mundo que la había recibido con promesas de gloria, pronto le pediría un precio que no estaba preparada para pagar. Esa noche, María asistió a una de las fiestas más exclusivas de Hollywood, una invitación que muchos solo podían soñar recibir. La mansión donde se llevaba a cabo el evento era un espectáculo en sí misma. Grandes escaleras de mármol, candelabros dorados que iluminaban cada rincón, y una vista panorámica de Los Ángeles que parecía extenderse hasta el infinito. La élite de la industria del cine estaba allí, desde reconocidos productores hasta estrellas que dominaban la pantalla grande. María, aunque acostumbrada al lujo, sintió una incomodidad latente al cruzar la entrada. Había algo diferente en esa fiesta. Los rostros, aunque familiares, parecían más distantes, más fríos. Las conversaciones no eran las habituales charlas banales de otras reuniones. Había un aire de seriedad, casi de misterio. Pero la ambición que la había llevado tan lejos la empujó a quedarse. Un hombre bien vestido, de unos 50 años, se le acercó mientras sostenía una copa de vino tinto. Era un productor influyente, alguien cuyo nombre estaba ligado a los mayores éxitos de taquilla de la última década. «María, ven conmigo», le dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La llevó a una habitación privada en el segundo piso, donde un grupo pequeño estaba reunido en torno a una mesa larga. Había menos de 10 personas, pero la energía que emanaba de esa sala era abrumadora. La mesa estaba adornada con objetos inusuales, velas negras, documentos con símbolos extraños y copas llenas de un líquido oscuro que parecía más espeso que el vino. «Esta es tu oportunidad», le dijo el hombre mientras todos los ojos se posaban en ella. «Esto te llevará a lugares que nunca imaginaste, pero requiere un compromiso. No es solo un trato profesional, es un pacto que sellará tu futuro». María, aunque confundida, no podía ignorar la atracción magnética de la propuesta. Las personas a su alrededor eran algunas de las más influyentes del mundo del espectáculo. Sus palabras eran convincentes, prometiéndole fama eterna, reconocimiento mundial y una carrera que eclipsaría a cualquier otra.
Solo necesitas firmar, dijeron, deslizando un documento hacia ella. El documento estaba cubierto de símbolos que María no reconocía, pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que debía firmarlo. Junto al contrato había un pequeño cuchillo con un mango decorado en oro. «Una gota de sangre», dijo uno de ellos con una sonrisa tranquilizadora. María dudó. Por un momento, todas las alarmas de su intuición se activaron, pero mientras miraba a su alrededor, veía los rostros de aquellos que habían firmado antes que ella. Rostros que aparecían en las portadas de revistas, en las entregas de premios, en los grandes estrenos. La promesa de alcanzar ese nivel era demasiado tentadora para resistirse. Con manos temblorosas, tomó el cuchillo. Hizo un pequeño corte en su dedo y dejó que una gota de sangre cayera sobre el papel. Al instante, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, pero lo ignoró. «Es solo un contrato», se dijo a sí misma. La sala estalló en aplausos discretos y el hombre que la había invitado le puso una mano en el hombro. «Bienvenida», dijo con una sonrisa que ahora parecía más auténtica. Esa noche María salió de la mansión con una mezcla de emoción y confusión. Sentía que había dado un gran paso hacia sus sueños, pero en el fondo de su ser, algo no estaba bien. No sabía que ese pequeño acto la había vinculado a fuerzas mucho más grandes y oscuras de lo que podía imaginar. A partir de ese momento, su carrera tomó un giro inesperado. Las oportunidades llegaron como una avalancha, papeles principales en películas taquilleras, contratos publicitarios millonarios y una fama que crecía con cada día. Pero junto con ese éxito, llegaron las pesadillas. No podía dormir sin ver rostros que la observaban desde las sombras, susurrando palabras incomprensibles. María había hecho un pacto, pero el precio de ese trato apenas comenzaba a revelarse. Solo unas semanas después de firmar aquel pacto, la vida de María Velázquez parecía estar en su punto más alto. Su rostro estaba en todas partes: revistas, carteles publicitarios y titulares que celebraban su rápido ascenso en la industria. Sin embargo, en su interior, María no se sentía en paz. Las noches eran un tormento de insomnio, llenas de pesadillas, donde sombras oscuras la rodeaban, susurrándole palabras que no entendía pero que la llenaban de un miedo inexplicable. Aquel día, durante la grabación de una escena clave de su nueva película, algo parecía extraño. La producción, que normalmente se desarrollaba con precisión milimétrica, estaba llena de pequeños errores. Los técnicos del set se quejaban de que algunos equipos no funcionaban bien, y varios actores comentaron haber sentido un ambiente pesado, como si algo invisible los estuviera observando. María debía grabar una escena en la que subía por una estructura metálica que simulaba un edificio en construcción. Era una toma sencilla, supervisada por expertos, y los arneses de seguridad estaban revisados, o eso creían. Mientras subía, todo parecía normal, pero quienes estaban presentes recuerdan haber sentido un escalofrío colectivo que recorrió el set en ese momento. Cuando María llegó al punto más alto de la estructura, algo salió mal. El arnés que la sostenía, que había sido revisado minutos antes, falló de manera inexplicable. En un instante, la joven actriz cayó desde varios metros de altura, golpeando el suelo con un impacto seco que dejó a todos en silencio. El equipo de producción corrió hacia ella, pero era demasiado tarde. María había muerto al instante. Su cuerpo yacía inmóvil, pero lo que dejó a los testigos perplejos no fue solo el accidente en sí, sino lo que ocurrió justo antes de la caída. Varios miembros del equipo afirmaron haber visto sombras cerca de la estructura momentos antes de que todo sucediera. No eran sombras normales. Parecían moverse con intención, como si tuvieran vida propia. Además, algunos juraron haber escuchado un susurro claro, como si alguien hablara en voz baja pero lo suficientemente fuerte para ser oído. La frase era breve, pero escalofriante. El precio está pagado. El incidente fue catalogado oficialmente como un accidente laboral. Sin embargo, entre el equipo y aquellos que conocían a María, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que había firmado un pacto para lograr su éxito, y que este trágico final era el precio que había acordado pagar. Otros hablaban de energías oscuras que habían rondado el set durante toda la grabación, como si algo invisible esperara ese momento. Días después, mientras la industria lloraba su pérdida,
Algunos de sus amigos más cercanos recordaron las conversaciones que habían tenido con ella en las semanas previas a su muerte. María había confesado sentirse vigilada, como si algo la siguiera constantemente. Mencionó las sombras y los susurros, pero nadie le dio demasiada importancia, atribuyéndolo al estrés de su creciente fama. El lugar donde ocurrió el accidente se convirtió en un foco de supersticiones. Los trabajadores del set afirmaban sentir una presencia extraña cuando pasaban cerca, un frío inexplicable en un espacio cerrado. Algunos incluso reportaron escuchar susurros en la noche, aunque el lugar estaba vacío. La muerte de María no fue solo una tragedia, fue un misterio que dejó una marca indeleble en todos los que estuvieron allí. El éxito que había alcanzado, aparentemente tan brillante, estaba teñido por un oscuro secreto. Aunque su carrera había terminado de manera abrupta, su historia continuó siendo un recordatorio de que en Hollywood el precio del éxito puede ser más alto de lo que cualquiera imagina. La muerte de María Velázquez no solo conmocionó a la industria, sino que también desató una avalancha de rumores y teorías sobre los verdaderos motivos detrás de su trágico final. Los medios intentaron cubrir la historia con titulares sensacionalistas, pero fueron los testimonios de quienes la conocieron de cerca los que realmente encendieron las alarmas. Amigos cercanos revelaron que, en las semanas previas al accidente, María había hablado de experiencias inquietantes que no se atrevía a compartir con muchos. Describía pesadillas que la despertaban en mitad de la noche, sueños donde figuras oscuras la rodeaban, murmurando palabras que nunca lograba entender. En más de una ocasión, mencionó haber sentido que algo la observaba incluso cuando estaba sola. María no era la misma, confesó una amiga cercana. Había momentos en los que parecía desconectada, como si estuviera luchando contra algo en su mente. Decía que todo estaba bien, pero podías ver en sus ojos que había algo que no quería decirnos. Algunos colegas en la industria recordaron cómo su ascenso repentino había estado acompañado por una serie de eventos extraños, proyectos que parecían destinados a fracasar, pero que de repente se convertían en éxitos, contratos que caían en sus manos sin esfuerzo aparente, y una atención inusual de personas influyentes que normalmente ignorarían a una actriz emergente. El documento que firmó aquella noche en la mansión de la élite volvió a ser un tema de conversación. Aquellos que habían asistido a la fiesta comenzaron a susurrar sobre los pactos oscuros que supuestamente sellaban carreras como la de María. No fue solo un contrato, dijo alguien que prefirió mantenerse en el anonimato. Fue algo más, y ella lo sabía. Incluso después de su muerte, las sombras parecían no haberla dejado en paz. Algunos miembros del equipo de producción que trabajaron en su última película afirmaron haber visto figuras oscuras en el set, especialmente cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Otros hablaban de susurros que llenaban el aire durante las noches, como si algo o alguien estuviera rondando. Su trágico final dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue simplemente una coincidencia? ¿O realmente su éxito estuvo ligado a un pacto que selló su destino? Lo único cierto es que la historia de María Velázquez se convirtió en una advertencia silenciosa para aquellos que buscan el éxito a cualquier costo. 2 vidas, 2 muertes y un mensaje común. Nuestras elecciones tienen un precio. Pedro, en su caída, encontró un misterio que lo rodeó hasta el último momento, enfrentando lo desconocido en sus últimos segundos. María, por otro lado, cruzó un límite que nunca debió traspasar, y su ambición la llevó a un pacto del que no pudo escapar. Estas historias no son solo relatos de muerte, son advertencias vivas de que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias que trascienden lo terrenal, porque, al final, lo que elijamos en vida no solo define quiénes somos, sino también lo que enfrentaremos más allá del último aliento.